Buenos días, llegamos al día jueves y este día continuamos con nuestro estudio acerca del Padre Nuestro y hablaremos del perdón. La oración que dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Con mucha seguridad puedo decir que todas hemos pasado situaciones que han traído dolor, amargura y falta de perdón a nuestros corazones y que solo por la misericordia de Dios logramos superar y perdonar. Pero ¿por qué es tan importante pedir perdón? Recuerden, como creyentes estamos en el proceso de llegar a la plenitud en Dios. Parte de ese proceso de ser maduros en Dios es aprender a perdonarnos unos a otros, porque las relaciones con otros afectan nuestra relación con Dios. En Marcos 11, versículos 25-26, nos dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dios no tendrá misericordia hacia aquellos que se nieguen a perdonar. Y es de ver que dice cuando estéis orando, no solo una vez, ¿verdad? Sino que cuando estéis orando en ese momento, tenemos que buscarnos a quienes no hemos perdonado, con quienes no estamos en paz. ¿Podemos examinarnos o autoevaluarnos en este momento? ¿Puede pensar en todas las personas de forma igual o hay alguien en quien prefiere no pensar porque no siente paz? Lejos de eso se siente un sinsabor. Si es así, usted debe entender que Dios está usando esa persona para enseñarle a perdonar. Y no podemos perdonar a otros hasta que hasta que nosotros mismos hayamos sido perdonados, porque hemos sido perdonados en el amor de Jesús. Nosotros también debemos perdonar a otros. Podemos decir que el perdón es una llave hacia la libertad espiritual, la victoria y el gozo. Qué importante es perdonar. Al decir la frase y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, debemos hacer lo siguiente: pedirle a Dios que lo perdone nuestras deudas. En el momento que oramos, debemos pedir al Espíritu Santo que nos escudriñe, que traiga a nuestra mente o memoria algún pecado que necesitamos confesar y perdonar, y reclamar esa promesa, ¿verdad? Lo que nos dice en Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar y limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa. Jesús es fiel. Él nos va a perdonar siempre y cuando nosotros recurramos a la confesión. Recordemos, solo Él nos perdona completamente. Restaura nuestros corazones y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Resuelva sus pecados, pídale al Espíritu Santo que le muestre esas áreas de su vida en las que no agrada a Dios. Confiese su pecado. Cuando decimos confesar el pecado es con Dios en nuestro momento de oración, que vamos a ponernos a cuentas con Él, a ponernos de acuerdo con ese Dios, y diga lo que Él dice respecto de su pecado. Pídale que le ayude a liberarse de su dominio. Alabe el nombre de Dios, Jehová. Jehová Kadesh, el Señor que santifica. Así nos lo dice Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él fue el que cargó nuestros pecados. Otro punto que se menciona en esta parte de la oración, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Las deudas a las que se refiere Jesús abarcan más que nuestros pecados. El vocablo se refiere a las deudas personales o a las obligaciones morales vinculadas a nuestras relaciones con otras personas. ¿Los hemos perdonado? ¿Hemos mostrado la misma misericordia y gracia que Dios ha tenido para con nosotros? Bueno, que también nos encontramos en la Biblia: perdone tantas veces como quiera que lo perdonen. Hagámonos la pregunta que Pedro le hizo a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Serán solo 7? ¿O cuántas, Señor? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Escuche entonces cómo le contestó Jesús: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En Mateo 18, 21, 22 podemos encontrar la respuesta. Jesús nos está enseñando que siempre, oiga, es siempre que recibamos una ofensa debemos perdonar, porque esa es la cantidad que Él está dispuesto a perdonarnos a nosotros. El versículo 23 de Mateo se menciona la historia de los dos deudores, ustedes ya la ha de conocer. Había un hombre que le debía 10,000 talentos al rey, equivalente en dólares en estos días a 10 millones. Y el rey se la perdonó, pero este hombre también tenía un amigo que le debía el equivalente a 20 dólares, que podemos decir era nada. Y él no le quiso perdonar. Lejos de eso, lo mandó a encarcelar. ¿Y qué sucedió cuando el rey se dio cuenta? Lo mandó a llamar y le dijo: ¿no deberías tú tener misericordia de tu amigo como yo la tuve contigo? ¿Por qué? Esto nos dice que debemos perdonar en la misma medida que nosotros hemos sido perdonados. Aquí al rey lo podemos decir, o que es una similitud con nuestro Señor, que nos ha perdonado todos nuestros pecados, las maldades cometidas, ¿verdad? No nos mandó a encarcelar, lejos de eso, Él nos liberó. Así al igual nosotros debemos tener presente que si no perdonamos, viviremos con recuerdos atormentadores hasta que liberemos a la otra persona. Debemos de ejercitar el perdón. Mantenga una actitud correcta hacia los demás. Todas las mañanas, antes de salir de su casa, hágase el propósito de que responderá con amor y perdón hacia aquellos que lo ofendan. Decida que no permitirá que el rencor le robe el espíritu de victoria, de gozo y de paz. Esa simple decisión puede evitarle mucho dolor. Recuerde que cuando usted perdona, libera a la persona que lo ha ofendido. Usted deja caer la ofensa, la suelta y renuncia a su derecho de herir a la persona que lo hirió. Entonces, la paz de Dios que es sobrenatural lo llenará y a su manera obrará justicia. En Isaías 26:3 nos habla de esa paz que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La palabra persevera en este versículo significa literalmente sostenido, sustentado. Así que no reniegue por la ofensa. Apóyese, descanse y confíe en Dios, y Él vendrá en su ayuda. Le ayudará a soportar y le dará consuelo. Así también hay un versículo que menciona que Él no nos deja, ¿verdad? Y que siempre Él es nuestro sostén. Él nos va a sacar adelante. Hágase el propósito de devolver bien por mal. Ore por aquellos que lo han ofendido. Ore pidiendo que el fruto del Espíritu Santo sea evidente en su vida. Y apropiese de lo que dice Mateo 5:44, que dice: el Señor nos está diciendo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa es nuestra actitud. Orar, demostrar el amor que Dios ha depositado en nosotros. Así es que, hermanos, hemos terminado este estudio, ¿verdad?
tomándonos de lo que Dios nos está diciendo. Debemos de amar a nuestros enemigos, debemos de estar en paz con todos, principalmente con nuestro Señor. Si queremos estar en su voluntad, debemos seguir lo que Él nos está pidiendo, ¿verdad? Y acordémonos que la comunión solo es a través de la oración, de la meditación de su palabra. Así es la forma en que nosotros lo vamos conociendo. Dios les bendiga y nos encontramos mañana.